El 14 de marzo de 2026, el canal Urbex Hailed by Chris subió un video en el que exploraba una escuela abandonada en algún lugar de Cleveland. El edificio llevaba cerrado desde 2020 y lo que alguna vez fue una escuela en funcionamiento se había convertido rápidamente en un lugar completamente deteriorado. Desde el momento en que entró, ya se percibía un ambiente extraño. Los suelos estaban cubiertos por montones de arena esparcidos al azar, algo que no tenía mucho sentido dentro de un colegio. Las aulas estaban destrozadas, los muebles estaban tirados por todas partes, y cuanto más se adentraba en el edificio, más daba la sensación de que el lugar había sido abandonado a toda prisa, en lugar de haber sido clausurado de forma adecuada. Oh, look at this. What the hell? That's cool. Gross. Smells like piss in there. A medida que Chris continuaba explorando, avanzaba por los pasillos. El olor en algunas habitaciones era fuerte, casi insoportable, y en ciertas zonas había manchas en el suelo lo suficientemente inquietantes como para hacerlo detenerse y cuestionar lo que estaba viendo. What was that? That is gross. Looks like blood. It's insane. Aún así, siguió adelante, y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Can you guys hear me? What the fuck was that? That was loud. This looks like blood almost. I mean, it's not blood though. Hold on, chat. I had to make sure. How's the quality right now? Is it still poor? Thanks for the $30. I really appreciate that.
Poco después, notó lo que parecían ser huellas frescas en el suelo. Shit, y'all. See what I was saying? That sounded like glass getting stepped on. But look. Fresh, and I mean fucking fresh ass footprints. What in the fuck? No eran marcas antiguas dejadas días atrás, sino huellas recientes y claramente definidas. Hasta ese momento, el edificio parecía abandonado. En lugar de irse de inmediato, Chris decidió seguirlas. A su alrededor había señales de que alguien había estado allí hacía poco, envoltorios de comida, provisiones y pequeños objetos que no pertenecían al edificio original. Entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Mientras avanzaba por una de las zonas más oscuras, de repente notó una luz. Oh shit. Oh shit. Oh shit. No era un reflejo, sino una fuente de luz en movimiento dentro del edificio. Rápidamente comprendió lo que eso significaba. Alguien más estaba allí. Intentó mantenerse en silencio e incluso buscó un lugar donde esconderse por un momento, sabiendo que si la otra persona también había visto su luz, el encuentro podía salir de cualquier manera. Y no terminó ahí. Sounds like somebody trying to get in the building. Listen. That's not a dog. I'm not sure what that noise is. Poco después, más sonidos comenzaron a resonar por todo el edificio. No estaba claro si era la misma persona moviéndose o alguien completamente distinto, pero el ruido ya no parecía lejano. Fue en ese momento cuando el tono de toda la exploración cambió por completo. Incluso mientras Chris seguía avanzando, intentando mantener la calma, la tensión no desaparecía. Puertas que antes no estaban abiertas ahora aparecían ligeramente desplazadas. Algunos sonidos ya no podían explicarse con facilidad, y cada paso más profundo en el edificio dejaba algo cada vez más claro. Ese lugar no estaba vacío. Y'all hear that echoing? That's weird. Thanks for the $2. Oh shit. What the f... Yo, that is weird. I hope y'all heard that. I'm assuming it's the wind, but still.
Finalmente, después de adentrarse mucho más de lo que la mayoría probablemente habría hecho, la realidad terminó de imponerse. Entre las huellas recientes, las señales dispersas de actividad y los movimientos inexplicables dentro del edificio, ya era difícil negar lo que estaba ocurriendo. Alguien había estado allí antes que él, y en ese momento, alguien seguía allí con él. Este metraje, subido el 12 de noviembre de 2022 por el canal Exploring with Josh Extra, sigue a un grupo que explora un enorme hotel abandonado, que en su día también funcionó como discoteca. El edificio se extendía por múltiples plantas, con habitaciones vacías y secciones que parecían no haber sido tocadas en años. Mientras avanzaban por los niveles inferiores, el lugar resultaba extraño, pero casi interesante. Había señales de lo que el edificio había sido antes, una zona de discoteca, un bar, e incluso restos de muebles antiguos aún esparcidos por allí. En un momento dado, notaron objetos que no habían estado allí durante una visita anterior, cambios pequeños pero suficientes para sugerir que alguien había estado ahí recientemente. Aún así, siguieron adelante. Cuanto más se adentraban en el hotel, más cautelosos se volvían. Bajaron la voz, redujeron el ritmo de sus movimientos e incluso cambiaron la forma en que usaban sus linternas. Fue en ese momento cuando la tensión empezó a aumentar de verdad. Mientras cruzaban uno de los pisos superiores, uno de ellos reaccionó de repente a un ruido. Un segundo después, otra persona también lo escuchó, y fue entonces cuando todo cambió. Did you? I really adore him squeaking. Dead serious? Dead serious. Let's go. Let's go that way. Let's be like no. I think there really is someone there. Hello? Maybe. We're just fucking with each other No, now. I'm not. You're fucking. No, I heard it too. I've been here 5 minutes. We're already like flipping shit. Okay. This is how the hallways look. You're pretty terrifying, bro. This is one of the short ones, too. Which Okay. one's that creepy noise? Good idea. This is like a horror film or something. Dude, this is like a horror film right now. If there was a homeless person in our room, they'd shut the door. Empezaron a hablar en susurros, intentando localizar el origen del sonido sin delatar su propia posición. Entonces ocurrió. Wasn't that what the door speak was? Yeah, I think homeless people aren't really rowdy. They just want to sleep and... Oh, we gotta find that door just opens to a toilet. Oh, yeah. Fucking terrifying, man. Oh, man, there's so much glass. Fuck. Careful, these windows are out to the front. Yeah, that's what I'm just Taking doing. pictures, anyone here? A lot of rooms here. Another stairwell. Huh. Yeah, I'm a little freaked out. Get out. Go, let's get out. Let's walk. Alright, so there's someone in here right now. Let's go. You know how to get out, right? Yeah. Desde algún punto más profundo del edificio, un grito fuerte y agresivo atravesó los pasillos. Después de eso, ya no hubo dudas. El grupo tomó la decisión al instante. Se iban. Mientras deshacían el camino, la adrenalina era evidente. Se movían más rápido, hablaban menos y se concentraban únicamente en encontrar la salida. Al mirar atrás, admitieron algo interesante. Por aterrador que haya sido ese momento para ellos, probablemente también lo fue para quien estuviera adentro. Al fin y al cabo, imagina estar solo en un edificio abandonado y oscuro, y de repente escuchar a un grupo de desconocidos moviéndose por su interior. El canal The Fam compartió un video el 22 de enero de 2020 que escaló más rápido de lo que cualquiera esperaba. Ese día, el creador, James, viajó a un lugar abandonado que según los rumores era inquietante e incluso posiblemente embrujado. Decidió explorarlo justo antes del atardecer, pensando que aún tendría suficiente luz para moverse con seguridad, pero captando al mismo tiempo la atmósfera del lugar. Desde el exterior, el edificio ya parecía inestable. Algunas partes estaban derrumbadas, el suelo era irregular y ciertas zonas daban la impresión de que podían colapsar si se pisaban mal.
y así fue como comenzó la exploración. A los pocos minutos de entrar, James dio un mal paso en una zona llena de agua, empapándose el zapato y lesionándose ligeramente la rodilla. Poco después, al adentrarse más en el edificio, comenzó a escuchar algo. Al principio, el sonido era tenue, fácil de ignorar, pero poco a poco se volvió más claro. Voces reales, una conversación que provenía de algún lugar por encima de él. This is one of my more scarier explores, guys. I definitely have to. Guys, we're gonna keep on going. I hear people up there. I guess there's like a second floor or a second story. I definitely. Oh, this is crazy. What the hell? Do you hear that? There's like a bunch of people up there. Where am I headed right here? This is so freaking sketchy. I don't know of a video I've ever been this freaked out, especially the fact that I'm alone and I have no protection. Guys. En ese instante, todo cambió. James redujo de inmediato el ruido de sus pasos, bajó la voz e intentó averiguar de dónde provenía el sonido. Aún no podía ver a nadie, pero la presencia era inconfundible. En lugar de retirarse por donde había entrado, James decidió seguir adelante. Avanzó con cuidado por la estructura, manteniéndose fuera de la vista mientras trataba de ubicar las voces. Finalmente, logró ver un movimiento en el nivel superior, confirmando sus peores sospechas. What's that? Oh, God. Next time I need to look and then step, not step and then look. Whoa, is that a hole? I don't know if that's a building or a wall. Oh, maybe, wait. Is that somebody up there? Is that somebody up there? No, yeah, it is somebody up there. Whoa. Alright, I don't want them to see me. Damn, that looks spooky right there, guys. Alright, let's keep going. Con esa confirmación, la tensión se disparó. De repente, la mayor preocupación de James ya no era el estado del edificio, sino la posibilidad de doblar una esquina y encontrarse cara a cara con alguien de forma inesperada. Y entonces, inevitablemente, ese momento llegó. Oh, shit! What the? Yo, bro, come on! Yo, I'm good, dude. You alright? I'm just making a video, dude. Bro, you need anything? You okay? Alright, I got you, man. Alright, man. Alright, bro. Alright. I'm just making a video, bro. I'm sorry, I didn't mean to be in your place. Sin previo aviso, un hombre apareció y se lanzó hacia él. Su reacción fue inmediata. Retrocedió intentando calmar la situación, explicando que solo estaba grabando y que no tenía malas intenciones. En lugar de retirarse por donde había entrado, James tomó una decisión en una fracción de segundo y subió corriendo las escaleras, con la esperanza de ganar algo de distancia. Sin embargo, esa decisión solo empeoró las cosas. Give me a freaking heart attack. I wish you could feel my heart right now. I knew that was gonna happen. I knew something like that was gonna happen here. Where the hell am I up here? I don't want to go back down that way. Oh, hell no. What the hell, guys? That scared the living crap out of me because I had no idea there was anybody there. I gotta breathe. Oh my God, my heart is beating so fast. Look at this crap. Oh my God. Oh, that about gave me a heart attack, fam. I might have to go back down that way. Can I step on this? I don't know, that's wood. Una vez arriba, James se dio cuenta de que no conocía ninguna salida alternativa.
El edificio era confuso, inestable, y ahora estaba atrapado en una zona desconocida sin una forma clara de salir. Ante esa situación, hizo algo inesperado. Comenzó una transmisión en vivo. Allí mismo, dentro del edificio, inició un directo no por contenido, sino para que alguien supiera lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Aún así, la situación no se resolvió. En un momento dado, tuvo que bajar de nuevo sin saber si esa misma persona seguía esperándolo abajo. Yo, if you're down here, I'm friendly. Hey! Hey, bro! Come on, man, I told you, I'm just filming, bro! Hey! Stay back there, dude. Yo, hey, don't worry about what you're saying, dude. Just keep yourself back there. Alright, okay. 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 Alright, we out here. Yeah, alright, man. There you go, guys. Holy crap. Holy crap. Oh my God, that was crazy, guys. Mirando atrás, él mismo lo admitió. Esto no fue solo una exploración inquietante, sino una situación que pudo haber salido muy mal en cuestión de segundos. Este metraje del canal Sentient Anomaly, fechado del 16 de junio de 2011, mostraba lo que parecía ser un asentamiento completamente abandonado, cubierto de barro, suciedad y deterioro, sin señales de vida en ningún lugar. El creador había llegado a la zona ese día y desde el primer momento todo ya resultaba extraño porque no se veía a una sola persona. A medida que se acercaba, comenzó a entrar en las casas una por una. Cada estructura mostraba signos similares de abandono, con habitaciones vacías y gruesas capas de polvo y suciedad cubriendo casi todo. Aunque las viviendas parecían idénticas en su estado de deterioro, siguió adentrándose en el área, revisando habitación tras habitación, y en algunos casos subiendo a los tejados, intentando encontrar cualquier cosa que pudiera explicar por qué todo el asentamiento había sido abandonado de forma tan repentina. Pero ocurrió algo extraño. Cuando finalmente entró en la última casa, todo cambió. En el momento en que cruzó la puerta de una de las habitaciones, percibió de inmediato un tipo de vacío que se sentía profundamente incorrecto, porque en el centro de la sala había un objeto del tamaño de un ser humano, envuelto con fuerza en algún tipo de material plástico, colocado cuidadosamente sobre lo que parecía ser un pedestal. La disposición en sí misma parecía intencionada, casi ritualista en la forma en que estaba colocado, como si no se tratara de algo abandonado al azar, sino de algo puesto ahí con un propósito. Lo que lo empeoraba era la atmósfera dentro de la habitación, ya que el aire se sentía inusualmente pesado y cálido en comparación con el resto de la casa. Además, había un olor fuerte que hacía difícil permanecer ahí durante mucho tiempo. Ooh, the smell. What the fuck is this? Fuck! What the fuck? Man, it looks like a fucking ghost. Pero en lugar de acercarse o intentar investigar más, tomó una decisión rápida: irse. A partir de ese momento no continuó explorando porque la experiencia ya había pasado de la curiosidad a algo mucho más perturbador. Aquella exploración dejó de sentirse como una simple visita a un pueblo abandonado y empezó a parecer un momento en el que por accidente había entrado en algo que debía permanecer oculto,
y decidió marcharse antes de descubrir la verdad. Este video de Herbex Hill del 8 de marzo de 2026 no se sintió como una exploración normal. Comenzó dentro de una iglesia abandonada en Cleveland, donde el creador, Chris, estaba completamente solo, con una cámara y una transmisión en vivo activa. Al principio, todo parecía silencioso. Se movía por pasillos destrozados, paredes dañadas y secciones del edificio que claramente se estaban viniendo abajo. El lugar no solo parecía abandonado, sino también peligroso. Pero entonces comenzaron los ruidos. Whoa. Jesus. Oh, this is crazy. This place is falling apart so quick. It's all this water damage. I thought I heard talking. Al principio, los sonidos eran pequeños, fáciles de ignorar, pero seguían ocurriendo. Chris empezó a detenerse cada vez más, escuchando cómo cada ruido era ligeramente más fuerte que el anterior. Pronto, los ecos comenzaron a venir de distintas direcciones, como si algo o alguien se estuviera moviendo a su alrededor. What is this? Yeah, I heard that too. In memory of Norma. Thanks for the 15, I appreciate it. Yo, I don't know about stepping over here though. Cause that collapse looks wild. Yeah, look how it's just dipping over there. Yeah, I'm good. El aire se volvió más pesado y los silencios entre los sonidos se alargaban lo suficiente como para hacerle dudar de lo que acababa de oír. La situación empeoró aún más cuando bajó al nivel inferior de la iglesia. Todo el ambiente cambió. Se volvió más frío, más denso y una extraña niebla flotaba en el aire. La visibilidad disminuyó y todo en el espacio parecía estar fuera de lugar. Entonces, de repente, Chris se quedó paralizado. Yo, oh my God. There is a body down here. Oh my God. Dude, please. Please tell me that's not a body. Oh my God. Shit. Oh my God, please. I do not need this tonight. Oh my God, please. Shit.
please, please don't tell me that. Bro, there is like legs and shoes and some pants. I am not joking. I am not playing. I can't tell if that's real. Oh, no. Oh, my God. All right. I was tripping. Oh, my God. I'm sorry, y'all. Y'all don't understand, man. Había algo en el suelo. Por un segundo, parecía un cuerpo. Su reacción fue inmediata. En ese instante, realmente creyó haber encontrado un cadáver en plena transmisión en vivo. Segundos después, Chris se corrigió al darse cuenta de que no era real. Pero cuanto más avanzaba, más inquietantes se volvían las cosas. Empezó a notar detalles que no encajaban, huellas frescas, zonas removidas, señales de que alguien había estado ahí recientemente. Después de eso, la exploración cambió por completo. Evitaba ciertos pasillos, hablaba menos y prestaba atención a cada sonido. Finalmente, logró salir de la iglesia, pero la tensión no desapareció. Chris comenzó a revisar los edificios cercanos y varios de ellos claramente tenían personas dentro. Somebody's in here. Bro, there's shit on the floor. Look. Dad. Yeah, there's a crackhead in there. I'm not fucking with him. These things look crazy though. Damn. Entonces llegó uno de los momentos más inquietantes. Un coche se acercó lentamente a la zona. Él bajó la luz, dejó de moverse y se quedó completamente en silencio. Yo, you can't even turn up that street, can you? The fuck? That's sketchy as hell, y'all. That was sketchy. No había fantasmas ni eventos paranormales evidentes, pero eso casi lo empeoraba todo. El miedo venía del hecho de que todo lo que ocurría era real. Ya no se trataba solo de explorar, sino de entrar en lugares donde no tenías idea de quién más podía estar ahí, hasta que ya era demasiado tarde. Este metraje del canal Night Herbex fue subido el 10 de abril de 2016 y mostraba la exploración de una instalación industrial. Aquella fábrica química abandonada llevaba claramente años cerrada, con todo cubierto de polvo y suciedad, mientras la maquinaria estaba oxidada y rota. Cada pasillo que atravesaban parecía igual, lleno de escombros, metal corroído y muebles destrozados. Y cuanto más avanzaban, más parecía que el edificio se cerraba a su alrededor. Finalmente llegaron a la azotea, y el área circundante se veía sorprendentemente luminosa y activa en comparación con el interior. Después de pasar un tiempo arriba, volvieron al interior para continuar la exploración, recorriendo más pasillos y revisando habitaciones adicionales, esperando encontrar únicamente maquinaria oxidada y espacios vacíos. Pero esa expectativa no duró mucho. Al girar por uno de los pasillos, de repente vieron a un hombre sin hogar de pie dentro de la fábrica abandonada.
La repentina comprensión de que no estaban solos dentro del edificio cambió por completo el ambiente, pasando de exploración a miedo inmediato. La figura estaba lo suficientemente cerca como para distinguirla claramente, lo que intensificó aún más la situación. Sin tiempo para procesarlo, tanto el creador como su acompañante se dieron la vuelta y corrieron hacia la salida, abandonando por completo la exploración. Al final, esto se convirtió en otro recordatorio de que los lugares abandonados nunca están realmente vacíos y que a veces los momentos más aterradores no provienen de lo que esperas encontrar, sino de lo que nunca imaginaste ver. Este metraje del canal Harry Explores siguió a Harry y a sus amigos mientras salían por la mañana a explorar una fábrica abandonada el 6 de julio de 2016. Al llegar al lugar, permanecieron un rato en el exterior, grabando a través de ventanas rotas y aberturas en la estructura, observando el interior desde la distancia. Todo dentro parecía muy destruido, con escombros esparcidos por el suelo. Incluso desde fuera, la fábrica ya transmitía una sensación clara de abandono e inestabilidad. Sin embargo, una vez que entraron al edificio, la atmósfera se volvió más intensa. El interior era mucho peor de lo que parecía desde fuera, con objetos rotos y estructuras dañadas ocupando casi todo el espacio. Al principio, todo permaneció en silencio y continuaron explorando habitación por habitación sin interrupciones. Entonces, de repente ese silencio se rompió y escucharon movimiento. You hear that? Fuck that. Fuck that. No era un sonido fuerte, pero sí lo bastante claro para llamarles inmediatamente la atención. En cuanto lo oyeron, se dieron la vuelta y retrocedieron rápido, sin saber exactamente qué era lo que acababan de escuchar. Volvieron con cautela, intentando entender la situación, y entonces ocurrió algo aterrador. What the? That was not fucking down before. We moved it, we didn't open it. Yeah. El encuentro fue repentino y completamente inesperado, aunque no ocurrió nada agresivo. Sin embargo, una vez superado el impacto inicial, no se marcharon. En su lugar, continuaron avanzando, ahora con más cautela porque sabían que el edificio no estaba vacío. A medida que se adentraban más en la fábrica, cada paso se volvía más deliberado, y cualquier sonido o posible movimiento los mantenía en alerta. Después de terminar las zonas que consideraban seguras para explorar, finalmente regresaron al exterior. Y en ese momento quedó claro que el silencio no garantiza la ausencia de nadie, y que nunca se sabe realmente quién más puede estar allí hasta que ya es demasiado tarde. Este metraje del canal Random Video Circus, publicado el 5 de mayo de 2022, muestra la exploración de una casa destruida y abandonada. La estructura ya parecía inestable desde el exterior, pero una vez dentro, el estado real de la vivienda se volvió mucho más evidente. Todo el interior estaba en un estado de fuerte deterioro, con secciones colapsadas y paredes dañadas cubiertas de pintura antigua y suciedad, lo que dejaba claro que el edificio no había sido mantenido ni habitado desde hacía mucho tiempo. A medida que avanzaba por las habitaciones, el ambiente se volvía cada vez más incómodo. Las paredes estaban agrietadas y parcialmente rotas. Partes del techo parecían haberse derrumbado antes, y el suelo estaba cubierto de escombros que dificultaban el paso. Cada habitación que exploraba parecía peor que la anterior. Sin embargo, al continuar más profundo en la casa, finalmente se encontró con algo que cambió inmediatamente la atmósfera. En una de las habitaciones había una pequeña estructura tipo tienda de campaña. Oh my god, this floor feels so unsafe. And there's a tent right there. And there's a tent right there.
All right. Time to get going. Destacaba claramente sobre el entorno en ruinas, lo que sugería que alguien había utilizado recientemente ese espacio como refugio o incluso que aún lo estaba usando. El resto de la casa solo reforzaba esa sensación. Las paredes estaban en muy mal estado, rotas en varios puntos, y la estructura general parecía insegura. Después de pasar un tiempo dentro y comprobar el nivel de daño y la aparente vaciedad en la mayoría de las áreas, finalmente abandonó la casa. Esta exploración destacó porque mostraba lo fácil que pueden ser erróneas las suposiciones y cómo, incluso en los entornos más destruidos, pueden permanecer ocultos a simple vista rastros de presencia humana.